Nunca creí en eventos que desafiaran a la naturaleza. Sin embargo, fui testigo de una serie de sucesos que pone en duda mi percepción de la realidad. La razón por la que escribo esto es para poner de sobreaviso a cualquiera que esté dispuesto a desentrañar lo que ocurre en este sitio. Yo comprendí demasiado tarde que la credibilidad de una institución puede esconder horrores inimaginables. Ahora queda en ti decidir si puedes confiar en lo que voy a relatarte a continuación, querido espectador. En febrero de 2014, mientras me encontraba realizando mis estudios en un centro de formación, mis compañeros y yo fuimos testigos de lo que parecía ser hasta entonces un extraño crimen. Uno de mis compañeros hallado muerto en un salón de clases en extrañas circunstancias. Como es obvio, esto supuso un enorme lío para las directivas de la institución. Las investigaciones del hecho no arrojaron ningún resultado de dominio público, y muchos estudiantes se fueron de la institución después de lo ocurrido, ignorando los esfuerzos por parte del área de apoyo psicosocial para tranquilizarlos. A pesar de que la noticia se esparció rápidamente por la ciudad, y de la expectativa del caso, este terminó por archivarse como uno de los tantos casos sin resolver que pasan a convertirse en rumores tergiversados. Luego de muchas visitas de patrocinadores consternados, y de las autoridades de investigación de la ciudad, el centro de formación, Gente Estratégica, volvió a entrar en función a las pocas semanas. Fuimos pocos quienes decidimos seguir con nuestra etapa lectiva a pesar de lo ocurrido, y el Salón 5 pasó a ser aquel sitio en el cual nadie quiso entrar. Incluso algunos de los profesores más sensatos se negaban a seguir enseñando en ese salón. Debo admitir que yo era una de las que más asustada se encontraba después de lo que había ocurrido. Fui de las pocas personas que pudo ver el cuerpo antes de ser trasladado y observar su cara bañada en sangre. No podía imaginar qué clase de persona sería capaz de arrancarle los ojos a un chico. La verdad no sé por qué decidí seguir ahí, pero en el fondo me intrigaba saber qué pasaría respecto al asunto. Abril de 2014. Asombrosamente, y al paso de los días, ya no se mencionaba nada al respecto, y los rumores que aún quedaban de aquel suceso solo continuaban dentro de la institución por parte de quienes seguíamos intrigados por el asunto. Es como si todos hubiesen decidido olvidar lo ocurrido, y lo que más me sorprendía y en el fondo me molestaba, es que parecía como si la vida de aquel chico no hubiese importado nada, incluso en esas circunstancias tan macabras. Yo por mi parte no podía olvidar nada de lo que pasó, y me sorprendía la negativa de las directivas para tratar el asunto. Simplemente era algo que no debía mencionarse. Una prueba de que el asunto ya había sido olvidado por la percepción colectiva fue la llegada de nuevos estudiantes al centro de formación. Numerosos estudiantes empezaron a ocupar los salones, y aquel sitio donde había ocurrido aquello tan horrible, pasó a ser ocupado sin problemas por aquellos que tal vez ni siquiera oyeron mencionar nada al respecto. Así fue como terminé siendo la única que aún buscaba respuestas sobre lo ocurrido, y, si tan solo hubiese hecho lo mismo que los otros e ignorado los hechos, tal vez, por mi culpa no se habría cobrado otra vida inocente, además de tener yo que pagar también las consecuencias. Un amigo mío muy cercano fue contratado en calidad de arquitecto en el centro de formación para adecuar algunos salones. Esta era mi oportunidad para conseguir algo de información respecto a lo que había ocurrido, así que le pedí que me comunicara cualquier rumor al respecto que se comentara por parte de las entidades de coordinación de la institución. A él no le agradaba mucho la idea, pero finalmente aceptó, aunque él realmente no pretendía quedarse mucho tiempo en ese lugar después de enterarse de lo ocurrido. Después de algunos días, la única información importante que pude obtener de él fue la mención de un extraño símbolo hallado en el cadáver y en el tablero del salón. Una estrella de 8 puntas. Por más que me puse a investigar, no hallé nada concreto respecto a ese extraño símbolo, así que acudí de nuevo a él para saber si había oído mencionar algo más. A pesar de sus negativas, terminó por contarme un caso que supuso un gran dolor de cabeza para los archivos del instituto.
Resultó que otro de mis compañeros, después de abandonar repentinamente las clases, se descubrió que no había ningún tipo de registros que probaran su existencia, como si se hubiese esfumado, como si simplemente no hubiese existido. Recordé que aquel compañero de clases era una de las personas más allegadas al chico hallado muerto, incluso recuerdo haberlos visto pelear en una ocasión. Supuse que se había marchado luego de haber perdido a su amigo, pero la verdad es que poco o nada sabíamos de él. ¿Tendría este asunto algo que ver con la muerte de aquel chico? Era algo que me disponía a averiguar. Hacía días que mi amigo había terminado su labor en la institución, así que en adelante solo podía seguir averiguando por mi cuenta. Con la poca información que tenía a mi alcance, no pude sacar conclusiones que me dieran alguna respuesta coherente. Luego recordé un rumor que había surgido entre mis compañeros pocos días después de lo ocurrido. Un chico había desaparecido sin razón alguna, siendo visto por última vez llevando un gato de la escena del crimen. Al interrogar a mis compañeros no quisieron tocar ese tema, algunos reclamaban que era algo que debía olvidarse, que no debía mencionarse por respeto, y otros simplemente se molestaron y no volvieron a dirigirme la palabra. Para ser honesta, ni siquiera sabía si aquel rumor era cierto, ya que me parecía bastante ilógico, incluso para un caso tan extraño. 5 de mayo, 2014. Mi amigo el arquitecto volvió al centro de formación asegurando que tenía que hacer cotizaciones para la adecuación de varios salones. Tenía un muy mal semblante, y al momento que me dirigía a hablar con él, noté que trataba de alejarse de mí. «No quiero saber nada de ti», dijo con voz temblorosa. Le pregunté qué había pasado y él solo contestaba que quería que todo terminara ya. Le insistí para que me contara lo que le había ocurrido y entonces parecía estar muy asustado. «Vine aquí para ponerle fin a esto. Ese símbolo me perseguirá hasta la puta mierda si no hago algo». Lo que dijo me heló la sangre. Le pregunté, ¿te refieres a esa estrella de la que me habías contado? Él solo alcanzó a decirme, ¿cómo puede verme si no tiene ojos? Luego de decir esto, se alejó rápidamente. De un momento a otro, se subió al techo, donde se encontraban unas rejillas, pero perdió el equilibrio y se fue por una de las rejillas. Según los testigos, el arquitecto se agarró, pero por el peso del cuerpo cayó al piso. Tras la caída quedó consciente y fue llevado a la Clínica General del Norte, donde finalmente murió. No dejaba de pensar en lo último que me había dicho, y en que aquello que le pasó había sido mi culpa. Si no le hubiese pedido que averiguara esas cosas por mí, nada de eso habría pasado. Esa noche me sentía muy mal por lo que había ocurrido y me lamenté por haber sido tan obstinada con todo el asunto. Luego, sin darme cuenta, caí dormida. Al despertar, estaba sobre mí un gato negro viéndome fijamente, o al menos eso parecía, puesto que no tenía ojos. Traté de levantarme y quitarlo de encima, pero no podía levantarlo, es como si tuviese a una persona sobre mí. Luego, al voltear al techo, estaba dibujado con sangre un símbolo de 8 puntas dentro de un círculo, y debajo de esto estaba escrito con letras enormes: «La curiosidad se atreve más contra lo que más se prohíbe». Luego de ver esto, el gato se levantó, se sentó en el piso frente a mi cama y se quedó ahí mirándome. Al tocar mi rostro me di cuenta que estaba cubierto de algo y al mirarme al espejo me di cuenta de que mi cara estaba bañada en sangre, y mis ojos habían sido arrancados. Aún así podía ver claramente lo que había frente a mí. Desde entonces ese animal no se ha movido de ahí, y yo he comprendido que ya nunca más podré salir de este lugar. Desde aquí, he podido escribir esto con la esperanza de que pueda llegar a ti, para advertirte de que no busques tu perdición. Ese símbolo volverá a ese lugar y espero que estés preparado. Ahora, querido espectador, he cumplido mi labor. Si al leer o escuchar esto sientes que alguien te observa, no te preocupes, soy yo. Si al ser testigo de este relato, tu teléfono suena, no contestes, soy yo. Si al estar en alguno de esos salones algo extraño ocurre, no te alarmes, soy yo. Quizás hoy, quizás mañana, quizás sea de quien menos sospeches. Quizás dentro de mucho tiempo. Solo espera, espera que algo paranormal suceda y sabrás que soy yo.